Vamos a iniciar este tema con una pregunta que inclusive le hemos puesto como título. ¿Se deben bautizar los niños? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se deben bautizar? En la Biblia, déjame decirte claramente, voy a entrar de una, sin preámbulos, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, no existe un registro que ordene bautizar a los bebés o a los niños pequeños. No hay este mandato en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Es decir, no es una ordenanza bíblica. Te estoy diciendo de plano. Y nadie puede decir lo contrario. Por esta razón, queridos amigos, todas las confesiones religiosas llamadas protestantes no bautizan a los bebés, no bautizan a los niños menores de 7 años y más bien cumplen con lo que está escrito, como es la dedicación de los pequeños a Dios en el templo. Eso sí, es bíblico. Los niños deben ser dedicados a Dios en una ceremonia especial y lógicamente en la casa de Dios, que es el templo. Jesús es el mejor ejemplo que debemos seguir los cristianos. La Biblia narra en Lucas capítulo 2, versículo 22 al 40, que Jesús cuando niño fue presentado al Señor en el templo. La Biblia no dice que Jesús fue bautizado en su infancia. No dice eso. El bautismo de los niños, de acuerdo con documentación histórica, dan fe que es una práctica que se introduce, escuchen bien, a través de la Iglesia Católica en el segundo siglo después de Cristo. Es decir, 200 años después de Cristo. Para ser más exactos, en el año de 1252 se convierte en un sacramento de la Iglesia Católica el bautismo de los bebés, de los niños menores de 7 años, cuya práctica no tiene, como lo dijimos anteriormente, sustento alguno en la palabra de Dios. La pregunta sería la siguiente: ¿por qué razón no deben bautizarse los niños? ¿Por qué razón? La respuesta la encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando Pedro les contestó a la muchedumbre, a las personas adultas: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Y aquí está la razón del bautismo. Dice, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Es decir, con el bautismo son perdonados todos nuestros pecados y al mismo tiempo recibimos la unción del Espíritu Santo. Queridos amigos, estamos viendo que en esta declaración bíblica el bautizo o el bautismo tiene el propósito que el pecador pueda recibir el perdón de sus pecados y también la unción del Espíritu Santo. Les hago la pregunta: un infante, una persona inocente, es una persona inocente. No tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. En esa edad no es responsable delante de Dios de sus acciones. Por lo tanto, no tiene pecado. Sin embargo, queridos amigos, se lo está practicando. Por esta razón Jesús dijo: porque ejemplo os doy, para que así como yo hago, ustedes también hagan. ¿Jesús a qué edad se bautizó? Jesús no se bautizó cuando era niño. Él nos dejó un ejemplo para los adultos, que para entrar en el reino de los cielos, Él dijo que debíamos ser semejante a un niño. ¿Por qué? Porque los niños son inocentes. Los niños delante de Dios son inocentes y no son culpables.
de ningún pecado. Jesús se bautizó en el Jordán cuando era adulto. Su bautizo fue por inmersión. Se introdujo dentro del agua del río Jordán. Y no fue por aspersión, o sea, no, Jesús no se bautizó con gotitas, echándole gotitas en la cabeza, eso es aspersión. Jesús no necesitaba también ser bautizado, eso debemos considerar. ¿Por qué? Porque Él permaneció sin pecado. Sin embargo, lo hizo. ¿Para qué? Lo hizo para darnos ejemplo del modo como debemos hacer para la remisión de nuestros pecados. ¿A qué edad deben bautizarse los niños? ¿A qué edad debemos bautizar a los niños? Queridos amigos, los expertos y también los estudiosos del comportamiento humano manifiestan que a partir de los 7 años un niño ya cobra conciencia del pecado. Es decir, ya él determina, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Por esta razón, en nuestra iglesia nosotros bautizamos a los niños mayores de 7 años. Mayores de 7 años, pero también con el consentimiento de sus padres. Pero además, escuchen bien, a pesar de que son niños, existe un sistema de capacitación para los niños, o sea, para niños, para enseñarles o prepararles de manera doctrinaria, es decir, prepararles de acuerdo a las doctrinas que están establecidas en la palabra de Dios. Tienen que ser capacitados y después tienen que ser bautizados con la anuencia o con el consentimiento de sus padres. El santo bautismo es parte del proceso para nuestra salvación. Por tal razón, es importante tener conciencia de lo indispensable de este rito en nuestra vida espiritual. Y también de la capacitación fundamental que necesitamos obtener para descender a las aguas bautismales, convencidos y convertidos en hijos verdaderos de Dios. Condiciones que es imposible que posea un bebé o un niño en la edad en que supuestamente es bautizado. La sola razón de que la santa palabra de Dios no autorice el bautizo de los niños es suficiente. Escuche bien, es suficiente para que nosotros podamos descartar cualquier clase de ritos que hayan sido inventados por los hombres en franca oposición a las normas cristianas y a los principios divinos que tienen respaldo y fundamento en las Sagradas Escrituras.